El peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto es una de las narrativas más profundas y reveladoras de la historia bíblica. No fue un simple tránsito geográfico, sino un crisol donde la fe fue probada, la obediencia exigida y la relación con lo divino forjada. En este extenso recorrido, cada evento, cada desafío, se convirtió en una lección imperecedera para las generaciones venideras. Nos adentramos en un periodo crucial, marcado por la presencia constante de Dios y la persistente fragilidad humana. Los acontecimientos que se desarrollaron en este desierto no solo moldearon el destino de una nación, sino que también ofrecieron principios eternos sobre la autoridad, la santidad y la misericordia divina. Es un relato que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe y las consecuencias de la desobediencia. En medio de la travesía, surgió una de las pruebas más severas para el liderazgo de Moisés y Aarón. Coré, un levita, junto con Datán y Abiram, rubenitas, y 250 líderes prominentes de la comunidad, se levantaron en abierta oposición. Su desafío no era menor, cuestionaban la autoridad divinamente establecida de Moisés y Aarón. Estos hombres proclamaron que toda la congregación era santa y que el Señor estaba en medio de ellos. Argumentaban que Moisés y Aarón se habían exaltado por encima de la asamblea del Señor, usurpando un poder que, según ellos, pertenecía a todos. Esta insurrección sembró la duda y la discordia en el corazón del campamento. Moisés, ante la magnitud de la acusación, propuso una prueba definitiva para discernir la voluntad de Dios. Instó a los rebeldes a presentarse con sus incensarios al día siguiente, para que el Señor manifestara a quien había escogido. La respuesta divina no se hizo esperar y fue de una contundencia innegable. El juicio de Dios fue terrible y ejemplar. La tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán, Abiram y a sus familias, junto con todas sus posesiones. Fue un testimonio visible de la ira divina contra la rebelión y la usurpación de la autoridad. Simultáneamente, un fuego consumidor descendió del cielo y devoró a los 250 hombres que ofrecían incienso. Estos líderes, que habían desafiado la santidad del sacerdocio, perecieron ante la presencia de Dios. La magnitud de la tragedia dejó una profunda impresión en el pueblo. Pero la calamidad no terminó allí. Al día siguiente, la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de haber causado la muerte del pueblo del Señor. Como consecuencia de esta nueva queja, una plaga devastadora se desató entre los israelitas. La plaga cobró la vida de 14.700 personas, sumiendo al campamento en un luto y un terror inmensos. Fue Aarón, el mismo a quien habían desafiado, quien intercedió por el pueblo, deteniendo la mortífera epidemia. Su acción demostró su genuino rol como mediador. Para disipar cualquier duda restante sobre el sacerdocio de Aarón, Dios ordenó una señal milagrosa. Cada príncipe de las tribus debía presentar una vara, y la vara de Aarón, representando a la tribu de Leví, fue colocada junto a ellas. Al día siguiente, la vara de Aarón había brotado, florecido y producido almendras. Este milagro irrefutable solidificó la autoridad sacerdotal de Aarón y de su linaje. La vara fue guardada como testimonio perpetuo, un recordatorio constante de la elección divina y de las graves consecuencias de desafiarla. La rebelión de Coré se convirtió en una lección inolvidable sobre la santidad de la vocación y el peligro de la insubordinación. Tras los eventos de la rebelión, Dios reiteró y amplió las leyes que gobernarían la vida del pueblo. Estas normativas no solo establecían el orden, sino que también delineaban el camino hacia la santidad y la comunión con el Creador. Se enfatizó la importancia de la pureza y la obediencia en cada aspecto de la existencia. Se detallaron las responsabilidades específicas de los sacerdotes y los levitas en el santuario. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, eran los encargados de los sacrificios y de la mediación entre Dios y el pueblo. Los levitas, por su parte, asistían en el servicio del tabernáculo, transportándolo y manteniéndolo. Se estableció claramente cómo debían ser sustentados los sacerdotes y levitas. Su sustento provenía de las ofrendas y los diezmos del pueblo, asegurando que pudieran dedicarse plenamente a su servicio sin preocupaciones materiales. Esta provisión divina garantizaba la continuidad del culto. Además de las leyes sobre el sacerdocio, se prescribieron rituales de purificación esenciales para mantener la santidad del campamento. Uno de los más singulares era el rito de la vaca alazana, o becerra roja. Su ceniza, mezclada con agua, se utilizaba para purificar a aquellos que habían sido contaminados. Este rito era fundamental para la purificación después del contacto con un cadáver, una fuente de impureza ritual. La ceniza de la vaca alazana simbolizaba la purificación de la contaminación más profunda, permitiendo que el individuo regresara a la comunión con la comunidad y con Dios. Estas leyes subrayaban la necesidad de la pureza para habitar en la presencia divina. La travesía por el desierto continuó, y con ella, las pruebas de la paciencia y la fe del pueblo. Llegaron a Cadés, en el desierto de Zin, y una vez más, la escasez de agua se convirtió en una fuente de queja y murmuración. El pueblo se congregó contra Moisés y Aarón, expresando su descontento con amargura.
Clamaron que habrían preferido morir con sus hermanos ante el Señor, lamentando haber sido traídos a un lugar tan desolado. Su impaciencia y falta de confianza se manifestaron en reproches directos a sus líderes. La sed los llevó a olvidar las maravillas pasadas. Moisés y Aarón se postraron ante la entrada del tabernáculo, y la gloria del Señor se les apareció. Dios instruyó a Moisés que tomara su vara y hablara a la roca a la vista de la congregación, para que de ella brotara agua. La instrucción era clara: hablar a la roca. Sin embargo, Moisés, exasperado por la constante rebeldía del pueblo, actuó de manera diferente. En lugar de hablar a la roca, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó abundantemente, saciando la sed de la congregación y de sus animales. La necesidad inmediata fue suplida. Pero la desobediencia de Moisés tuvo graves consecuencias. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que, por no haberle creído lo suficiente como para honrarlo ante los ojos de los israelitas, no introducirían a la congregación en la tierra prometida. Fue un momento de profunda tristeza y un recordatorio de la santidad de Dios. Este incidente en Meriba, que significa contienda, marcó un punto de inflexión en el liderazgo de Moisés y Aarón. A pesar de su larga y fiel trayectoria, un acto de impaciencia y desconfianza les impidió alcanzar la meta final de su peregrinaje. La obediencia perfecta era requerida de aquellos que representaban a Dios. Después del incidente en Meriba, el pueblo de Israel buscó una ruta más directa hacia la tierra prometida. Moisés envió mensajeros al rey de Edom, solicitando permiso para pasar por su territorio, prometiendo no desviarse de la calzada principal y pagar por el agua que bebieran. Era una petición razonable y respetuosa. Sin embargo, los edomitas se negaron rotundamente a conceder el paso. Incluso salieron con un ejército numeroso y fuerte para impedirles el acceso. Esta negativa forzó a los israelitas a tomar un largo y arduo desvío, prolongando su ya extenuante viaje. Desde Cadés, la congregación se dirigió hacia el monte Jor. Allí, en la cumbre de esa montaña, se cumpliría un designio divino. Era el momento de la transición para Aarón, el sumo sacerdote. Dios instruyó a Moisés que llevara a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Jor. Allí, Moisés debía quitarle a Aarón sus vestiduras sacerdotales y ponérselas a Eleazar. Este acto simbolizaba la transferencia de la autoridad y el oficio sacerdotal de padre a hijo. En la cima del monte Jor, a la vista de toda la congregación, Aarón murió. Había servido fielmente como sumo sacerdote durante décadas, guiando al pueblo en el culto y la intercesión. Su partida marcó el fin de una era y el inicio de otra para el sacerdocio. Todo el pueblo de Israel, la casa de Aarón, lo lloró durante 30 días. Fue un periodo de luto profundo y respeto por el hombre que había sido el mediador entre ellos y Dios. La muerte de Aarón fue un recordatorio de la mortalidad humana, incluso para los más cercanos a Dios. A pesar de las dificultades y las pérdidas, el viaje de Israel continuó, marcado por momentos de victoria y renovados desafíos. La mano de Dios seguía guiando y protegiendo a su pueblo, incluso en medio de sus quejas y debilidades. Cada paso era una lección. En su camino, el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Negev, atacó a Israel y tomó algunos prisioneros. Este acto de agresión provocó una respuesta divina. Israel hizo un voto al Señor, prometiendo destruir completamente las ciudades de sus enemigos si les concedía la victoria. El Señor escuchó la voz de Israel y les entregó a los cananeos. Los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades, y llamaron a aquel lugar Horma, que significa destrucción. Esta victoria temprana fue un presagio de las conquistas futuras. Sin embargo, la paciencia del pueblo volvió a flaquear. Después de rodear la tierra de Edom, el ánimo de los israelitas se impacientó a causa del largo y difícil camino. Comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, quejándose de la falta de pan y agua, y despreciando el maná. Su ingratitud y murmuración provocaron una nueva intervención divina. El Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, que mordieron a muchos israelitas, causando numerosas muertes. El castigo fue severo y directo, reflejando la gravedad de su pecado. Ante la plaga, el pueblo acudió a Moisés, confesando su pecado y pidiéndole que intercediera ante el Señor para que quitara las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Dios le dio una solución milagrosa. Dios instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, viviría. Este acto de fe, mirar el símbolo de su salvación, trajo sanidad a los moribundos. La serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de la redención y la fe, prefigurando una salvación mayor. Aquellos que confiaron en la provisión divina fueron sanados, mientras que los que no lo hicieron perecieron. Fue una lección poderosa sobre la obediencia y la confianza. El viaje prosiguió, y los israelitas se movieron de Obot a Ijeabarim, en la frontera de Moab.
Luego acamparon en el valle de Zered, y de allí cruzaron el Arnón, entrando en el territorio de los amorreos. La tierra prometida se acercaba, pero aún quedaban obstáculos. En su avance, los israelitas se enfrentaron a dos poderosos reyes amorreos. Primero, el rey Sehón de Hesbón, quien se negó a concederles el paso y salió a la batalla. Israel lo derrotó y tomó posesión de su tierra, desde el Arnón hasta el Jaboc. Luego, se enfrentaron al rey Ag de Basán, un gigante que también salió a la batalla. El Señor entregó a Ag y a todo su ejército en manos de Israel, quienes lo derrotaron y tomaron posesión de su territorio. Estas victorias fueron un testimonio del poder de Dios. Así, el pueblo de Israel, a pesar de sus pruebas y fracasos, continuó su marcha hacia la tierra prometida. Cada evento en el desierto, desde la rebelión de Coré hasta las victorias sobre los reyes amorreos, forjó su identidad como nación y reveló la fidelidad inquebrantable de su Dios. El desierto fue una escuela, un lugar de disciplina y revelación, preparando a un pueblo para heredar su destino.